Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Judas, exactamente el mismo texto que leyó el pastor Guillermo en su última presentación. Realmente el pastor Guillermo me preparó todo para lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a comenzar leyendo de nuevo Judas 24 y 25. Judas 24 y 25. Así dice el Señor: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y todo el pueblo responde: amén. Dios es genial. A partir de la sabiduría de Dios que el pastor Guillermo nos estuvo enseñando, podemos decir que Dios es genial. Y ahora vamos a ver, derivada de esa sabiduría, un atributo de Dios que no es un atributo de Dios convencional. Lo que quiero decir con esto es que cuando estudiamos el tema de Dios, la teología propia o doctrina de Dios, en los libros siempre encontramos algunos atributos clásicos, por decir algo, como los que hemos estado estudiando acá, como la aceidad de Dios, la eternidad de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. Son, digámoslo, atributos convencionales o clásicos. Pero hay otros atributos que ustedes no van a encontrar en los buenos libros de teología que tienen que leer. O sea, todos nosotros debemos leer a Arthur Pink, a A.W. Tozer, a J. Packer, a Louis Berkhoff, etc. Y en ninguno de esos libros vamos a encontrar otros atributos que yo llamo no convencionales. Como por ejemplo, no encuentran hasta ahora, pronto se escriba recientemente algún libro donde se hable de la autocentricidad de Dios. Ese atributo, por ejemplo, nosotros aquí en el SRL lo conocimos gracias a un profesor. Un profesor vino, nos dio una conferencia como esta y nos enseñó de la autocentricidad de Dios, y ahí empezamos a ver que hay muchos otros atributos más allá de lo que hemos estudiado en los libros, y deberíamos abrir nuestro ojo para verlos en la Sagrada Escritura. Así que hoy vamos a ver uno de esos atributos, digámoslo así, no convencionales, que yo he llamado la capacidad dramática de Dios. La capacidad dramática de Dios. Y vamos a ver dos cosas a partir de la sabiduría de Dios que nos lleva a entender que en Dios hay una enorme capacidad dramática. Lo primero que vamos a ver es la genialidad de Dios para enseñar. La genialidad de Dios para enseñar. Y lo segundo es la genialidad de Dios para diseñar el drama supremo. La genialidad de Dios para diseñar el drama supremo. Entonces, dos cosas sencillas: la genialidad de Dios para enseñar y la genialidad de Dios para diseñar el drama supremo. Y a medida que vamos avanzando, ustedes se van dando cuenta realmente de qué quiero hablar. Para ver la genialidad de Dios para enseñar, que es mi primer punto, vamos a ver cuatro formas geniales en las que Dios enseña, y la última de esas precisamente es la capacidad dramática de Dios. La primera de esas cuatro formas geniales en que Dios enseña es: Dios enseña por medio de contrastes y opuestos. La segunda es: Dios enseña por medio de paradojas. La tercera es: Dios enseña por medio de tipo y antitipo. Y la cuarta, y el punto más alto de mi presentación, es: Dios enseña por medio de un drama insuperable con un gran final. Otra vez, Dios enseña por medio de contrastes y opuestos, Dios enseña por medio de paradojas, Dios enseña por medio de tipo y antitipo, y Dios enseña por medio de un drama insuperable con un gran final. Veamos en primer lugar esta genialidad de Dios para enseñar, enseñando por medio de contrastes y opuestos. Vayan conmigo a la primera página de sus Biblias y leamos Génesis 1, del 1 al 5. Cuando abrimos nuestra Biblia, en su primera página, en su primer párrafo,
nos encontramos esta cualidad de Dios, que Dios enseña por medio de contrastes y opuestos. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí en Génesis 1, del 1 al 5, aparece el primer contraste de opuestos. Juan capítulo 1, del 1 al 5, nos dice que las tinieblas y la luz son opuestos y están en una batalla, en una guerra constante, y nos dice Juan 1, del 1 al 5, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Así que entre la luz y las tinieblas hay un contraste, ellos son opuestos y hay una guerra. Y al final del primer día, Dios separa la luz de las tinieblas, mostrándonos que al final de la guerra, la luz y las tinieblas quedarán separadas. Al final de su maravilloso y sabio plan, la luz y las tinieblas quedarán separadas. Y cada día que vemos un sol que nace y un sol que declina, vemos este maravilloso plan en donde hay dos opuestos que siempre están en guerra. Ahora vaya conmigo a Génesis 1:31. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios es bueno, como nos enseñó ahora el pastor Alejandro. Dios es bueno en gran manera, y hay muchas formas como Dios nos enseña cómo es Él de bueno, pero una de las que más usa a lo largo de la Escritura es mostrándonos lo contrario a lo que Él es. Dios enseña por contrastes y opuestos. Por eso en Génesis capítulo 3, Dios incluye el mal en su plan, sin ser su autor. Y escuchen esto, por medio del mal, Dios muestra lo que no es. Está enseñando sobre lo que Él es con lo que no es. Está utilizando el opuesto. Vaya conmigo a Génesis 3:15. Génesis 3:15, el versículo más importante de las Sagradas Escrituras. Todo lo debemos aprender de memoria y tenerlo en cuenta al tratar de interpretar cualquier pasaje de la Biblia. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. En este pasaje hay dos partes. La primera parte muestra una polarización, una polarización. Los hijos de la serpiente serán por siempre enemigos de los hijos de Eva. Hay dos polos, un contraste entre opuestos. Los dos polos siempre estarán en guerra. La verdadera polarización no es la guerra entre la izquierda y la derecha. La verdadera polarización son los hijos de Satanás contra los hijos de Eva, que son los hijos elegidos de Dios que recuperan su imagen. Pero en la segunda parte del versículo, en la segunda sección del versículo, hay una promesa de Dios de destruir el mal. Dice que Satanás destruirá y herirá la cabeza de la serpiente. Hay una guerra entre el bien y el mal declarada por Dios. Hay una guerra entre opuestos por toda la Biblia. Y usted debe estar consciente de eso a medida que va leyendo toda su Biblia. Usted debe estar viendo esta guerra, este contraste entre opuestos, esta guerra entre opuestos. Caín es contrario a Abel. Los descendientes de Set son contrarios a Noé. Los hijos de Dios son contrarios a los hijos de los hombres. Saúl es contrario a David. Ismael es contrario a Jacob. Y así sucesivamente a lo largo de toda la Escritura hay una guerra entre opuestos. Y no solamente es una guerra entre personajes que pertenecen a estos dos linajes, sino que en la sabiduría de Dios es el entendimiento también estimulado poderosamente por una guerra entre conceptos opuestos, contraste entre opuestos. Hay una guerra
y hay un contraste entre opuestos por toda la Escritura. Hay un pacto de obras que es contrario al pacto de gracia. Hay una gracia que es contraria a las obras. Hay una ciudad que es contraria a otra. Babel y Sodoma son contrarias con la Nueva Jerusalén. Lo celestial es contrario con lo terrenal. Lo espiritual es contrario con la carne. Este siglo es contrario con el siglo venidero. La sabiduría celestial es contraria con la sabiduría terrenal. Hermanos, el plan de Dios está basado en el número 2. El plan de Dios está basado en el número 2. Y a lo largo de esta conferencia yo he estado pensando por qué. Y han venido unas ideas a mi cabeza. ¿Será porque Dios es una singularidad que existe en pluralidad? ¿O será porque Dios es simétrico, como nos enseñaba el pastor Andrés? ¿Por eso será que el plan de Dios está basado en el número 2? Vamos a seguir pensando sobre el asunto, pero quedemos entonces ya con esta primera idea, que la genialidad de Dios para enseñar se expresa en primer lugar a lo largo de toda la Biblia a través de una guerra entre opuestos, un contraste entre opuestos. Pero la segunda forma de enseñar de Dios, muy sabia y admirable, es enseñar por medio de paradojas. Y cuando pasamos a las paradojas se van a dar cuenta que no hemos cambiado de asunto. Las cosas suenan iguales, pero de otra manera. Y ahí se ve la gran sabiduría de nuestro Dios. Dios enseña genialmente por medio de paradojas. ¿Pero qué es una paradoja? Una paradoja es algo que cuando lo escuchamos rápidamente nos parece una contradicción, pero cuando lo analizamos con más cuidado nos damos cuenta que es algo que está lleno de una sabiduría muy grande que nos provoca alcanzar y retener. Escuchen algunas de las paradojas que nos vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Si soy débil, soy fuerte. Segunda a los Corintios 12:10. Si pierdo mi vida, la gano. Mateo 16, 25 y 26. El mayor será el menor entre todos. Mateo 10, 26 y 27. Los primeros serán postreros. Mateo 20, 16. Los pobres son los ricos. Mateo 5, 3. Los ricos son los pobres. Ay de vosotros, ricos. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Como decía el pastor Guillermo hace un momento, dar vida por su muerte, dar vida por la muerte, Hebreos 2, 14 y 15 es una gran paradoja. Pero hay una paradoja que hemos podido observar en la Escritura y que es sencillamente sorprendente, maravillosa y que nos conecta mucho con la enseñanza del pastor Alejandro sobre la bondad de Dios y que yo he llamado la sabiduría paradójica del bien y el mal. La sabiduría paradójica del bien y el mal. ¿Cuál es esta sabiduría? Lo decía el pastor Alejandro. El pastor Alejandro dijo la primera mitad, yo la voy a dar completa. Dios usa el mal para bien y el bien para mal. Dios usa el mal para bien y el bien para mal. Dios usa el mal para bien, eso no es difícil de entender para nosotros ya, Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, pero Dios usa el bien para mal. Salmo capítulo 92, verso 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. ¿No es eso una gran sabiduría de nuestro Dios? Claro que lo es. Entonces, número 1, Dios es genial y Él enseña por medio de contrastes y opuestos. Número 2, Dios es genial porque Él enseña por medio de paradojas. Y ahora yo sé que ustedes se van a detener un poco más a observar estas paradojas. Pero número 3, Dios es genial porque Él enseña por medio de tipo y antitipo. Y aquí tengo que reconocer que esta es la parte que más ha impactado mi vida, la parte que ha absorbido mi vida, mi tiempo, mi devoción, mi piedad en los últimos años, y es la fascinación por conocer a Cristo en el Antiguo Testamento, ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, encontrar el antitipo del tipo. ¿Qué es un tipo? Un tipo es un personaje, puede ser también un evento, puede ser un rito, puede ser una institución, puede ser un objeto que está en el Antiguo Testamento y que es una figura que tiene un significado histórico que es importante
y que representa algo temporal que existió en aquel momento, pero que a su vez apunta hacia algo superior, que no es temporal sino eterno, que no es, que tiene mucha más significancia que lo que tiene el tipo que la representa. Es decir, el tipo es como una especie de sombra y el antitipo es el cuerpo que hace la sombra. Observando lo que el Señor hizo con este tipo de enseñanza en el camino de Emaús, todos ustedes conocen el texto de Lucas 24, 27, podemos observar que este tipo de enseñanza tiene un efecto muy especial sobre las personas que lo practicamos. Y ese efecto lo llamamos efecto Emaús. ¿Qué es el efecto Emaús? El efecto Emaús es lo que dicen los dos peregrinos de Emaús, del camino de Emaús, que sentían en sus corazones cuando Jesús les mostraba ¿qué? A Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo enseñando a Cristo. Cristo enseñando a Cristo mientras caminaba con los dos, les abría las Escrituras y dicen ellos que el corazón ardía. Eso es lo que hace que conocer a Dios sea algo tan apasionante. Alguien dijo, citando a Lutero en una de las conferencias, que Lutero decía que de la Biblia salían como unas manos que le atrapaban el corazón. Eso es el efecto Emaús. Y de las formas geniales por medio de las que Dios enseña, ninguna como esta es poderosa para avivar la piedad y la pasión por el Señor. Todo lo que hemos aprendido en estas conferencias tiene como objeto de que Dios sea percibido por nosotros mucho más grande de lo que hasta hoy lo hemos percibido. Esperamos que cuando ustedes terminen esta conferencia, Dios sea mucho más grande de lo que ustedes lo han percibido hasta ahora. Pero esa grandeza no debe generar solamente un conocimiento teológico en la mente. Es imposible que la palabra de Dios llegue a la mente iluminándola sin que ella produzca un fuego en el corazón. Y ese fuego en el corazón nos va a llevar a tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas que llamamos grandes resoluciones del corazón, que van a hacer que usted entregue totalmente su vida a Dios. Pero no solamente eso, van a hacer que usted disfrute tremendamente a Dios. Que usted tenga no solamente una percepción mayor de la grandeza de Dios, de tal manera que cuando usted habla, se nota que el Dios que usted sigue es un Dios grande. Y eso se lo digo a todos mis hermanos aquí pastores, que son predicadores. Cuando los predicadores nos subimos al púlpito, se debe notar, sin nosotros tener que decirlo, que nuestro Dios es grande. Pero la percepción de esa grandeza debe ir acompañada de una enorme pasión por Cristo. El efecto Emaús hace cosas que son verdaderamente lo que uno quiere que Dios haga en el corazón de uno. El efecto Emaús, ver a Cristo en el Antiguo Testamento, hace que tu corazón realmente sea transformado como el Señor demanda. Una de las cosas que en mi propia experiencia ha producido esto es que yo nunca he sido poeta, ni siquiera tenía la idea ni la intención de ser poeta. Pero cuando me he puesto a buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, es decir, utilizar esta enseñanza genial de Dios de tipo y antitipo, ahora resulté disque poeta. Eso es una locura, porque yo de poeta no tengo nada. Pero eso ha ocurrido. Y es lo que va a ocurrir en usted, si usted se da cuenta cómo Dios le está enseñando. Dios le está enseñando por estos contrastes y opuestos. Dios le está enseñando por medio de las paradojas y Dios le está enseñando por medio de tipo y antitipo. Si usted comienza a prestarle atención a esto y empieza a mirar bien en las Escrituras, va a comenzar a ver lo que no veía.
Por ejemplo, si usted lee Génesis capítulo 2, un pasaje tan conocido por todos nosotros, no es bueno que Adán esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces Dios trae un profundo sueño sobre Adán, abre su costado, del costado saca una mujer, se la da y los dos forman una sola carne. Conocemos el pasaje, ¿verdad? Pero ese pasaje no es nada si nosotros no podemos ver a Cristo en ese pasaje. Adán es el primer Adán, Cristo es el segundo Adán. Eva es la primera Eva, la iglesia es la segunda Eva. Y así como el costado de Cristo, de Adán fue traspasado para que él tuviera una esposa, el costado de Cristo fue traspasado para que él tuviera una esposa. Y de su costado salió sangre para justificación y agua para santificación. Si usted no llega a eso, usted puede ser un erudito de Antiguo Testamento, pero está muerto. No tiene pasión, no tiene pasión y la forma de enseñar de Dios está quedando corta en usted. Bueno, cuando yo hice este análisis, surgió este poema. Se los voy a leer. Se llama El costado traspasado. De todos es conocido, por nadie es ignorado, que al segundo Adán ha acontecido que su costado fue traspasado. Pero por casi todos es ignorado, por casi todos desconocido, que al primer Adán ha acontecido que su costado también fue traspasado. Del primer Adán su costado una esposa trajo el gran Creador, para en intimidad deleitado ser de la imagen reproductor. Lo no muy conocido es la divina asociación del primer costado herido que es del segundo representación. El costado en el paraíso mira al monte de la crucifixión, cuando aquel soldado hizo sangre y agua a borbotón. Sin ese segundo costado herido no hay esposa para el Salvador. Por el primero fue advertido por las sombras del gran pintor. Sin ese segundo costado herido no hay deleite en intimidad. La segunda Eva no tendría marido, estaría muerta por la eternidad. Eso es lo que hace la enseñanza de Dios de tipo y antitipo. Pero me falta el punto central al cual quiero llegar. ¿Cómo titulé mi mensaje para el día de hoy? Y es que en Dios hay una enorme capacidad dramática. Dios nos enseña no solamente por contrastes y opuestos, por medio de paradojas y por medio de tipo y antitipo, sino que Dios nos enseña por medio de un drama insuperable con un gran final. Un drama insuperable con un gran final. Hermanos, gran parte de la Biblia son historias reales, es la historia que Dios ha creado, la providencia de Dios, pero esas historias son tremendamente dramáticas. Como ya se han dado cuenta, yo soy de los que llora en el púlpito. Y también les cuento, hablando de que las historias reales de Dios son tremendamente dramáticas, les confieso que yo todavía lloro cuando leo otra vez el reencuentro de Jacob con José. Cuando yo leo llevo 30 años o más leyendo el reencuentro de Jacob con José. Y yo no sé por qué, pero siempre después de que lo leo, vuelvo a llorar. ¿Esto es por qué? Porque las historias que Dios creó y por ende la forma como Él nos quiere enseñar es colocando al contenido de lo que Él enseña una intensa capacidad dramática para hacer que el estudio, el entendimiento sea profundamente atractivo, apasionante, de manera que nadie pueda decir que leer la Biblia es aburrido. Leer la Biblia es lo más fascinante, lo más apasionante, porque la Biblia está llena de la enorme capacidad dramática de Dios. Si lo piensan bien, piensen en Adán y Eva. ¿No es eso una historia dramática tremenda? Caín y Abel, Noé y su generación, ya mencioné José y sus hermanos, Abraham, la historia del Éxodo, la conquista, ¿no son esas historias tremendas? Jueces, Ruth, Saúl contra David, la reina Esther, todas tienen un drama muy intenso que tiene un maravilloso final. Pero en medio de la observación de todo esto, he podido ver que en esa
capacidad dramática que Dios tiene y que expresa en las historias que ha creado por su providencia y que nos ha dejado registrados en su palabra, hay un patrón que se repite en muchas de ellas y que muestra la genialidad de Dios para desarrollar la historia y enseñarnos. Y espero que presten atención a este patrón y ustedes lo puedan seguir descubriendo mientras leen la Escritura. El patrón es el siguiente, y este patrón es el reflejo de esa capacidad dramática. Número 1, Dios da su promesa. Número 2, Dios pone en peligro su promesa. Número 3, Dios salva su promesa. ¿No me creen? Vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 12. Vayan conmigo allá, por favor. Génesis capítulo 12. Y vamos a empezar con música. Vamos a empezar con una musiquita alegre, suave, cálida, que muestra como un día soleado, con un verde pasto, con una hermosura sin igual de la primavera. La promesa de Dios de herir la cabeza de la serpiente y destruir el mal se había perdido, pero Dios decidió escoger a un pagano adorador de ídolos en una ciudad distante para revelársele a él y traer de nuevo el conocimiento de su promesa. Ese pagano se llamó Abraham y comienza a sonar la musiquita suave y cálida y Dios le habla a Abraham. Abraham, Abraham. Vamos a leer Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios da su promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Promesa. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: promesa. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Cambia la música. Una música de suspenso. Pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pam. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. Pone en peligro la promesa. Pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pam. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Pa 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 pam, pa 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 pam. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Dios pone en peligro su promesa. Sí, la agencia y la responsabilidad de Abraham. Aquí hemos estado hablando de que nuestro gran Dios es totalmente soberano y el hombre es absolutamente responsable. Dios puso en peligro su promesa. Versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero ¿qué estaba a punto de pasar en el palacio del rey egipcio? Pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pam. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham.
Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, Dios salva su promesa. He aquí tu mujer, tómala y vete. ¿No es eso un gran final? Ese es un gran final. Así que Dios crea su historia con una capacidad dramática enorme. Genera una promesa, pone en peligro su promesa y luego salva su promesa. Hermanos, pueden ver a partir de ahora muchos otros lugares de la Biblia en los que se presenta este mismo patrón dramático. ¿Pueden ver en Dios una insuperable capacidad dramática? Pero en este mismo orden de ideas llegamos a la cumbre de la genialidad de Dios, el punto más alto de su sabiduría. Y es la genialidad de Dios para diseñar el drama supremo. La genialidad de Dios para diseñar el drama supremo, la cual hemos llamado la estrategia genial de la cruz. Y ahora el pastor Guillermo anticipó algo, pero quiero compartir con ustedes algo que escribí sobre esto, y es la forma como vemos en forma suprema la capacidad dramática que hay en Dios. Voy a leerlo para ustedes. Me gusta mucho pensar frecuentemente en la grandeza de la cruz. Una de tantas cosas que hacen grande la cruz es su estrategia. La estrategia que ella es para vencer a sus enemigos. No hay estrategia militar tan sabia, yo diría tan genial como la cruz. El trasfondo de esta estrategia es la guerra entre Dios y el mal, diseñada en el plan eterno de Dios. Dios quiso mostrarse como un guerrero victorioso y una estrategia militar insuperable, y la victoria por medio de la cruz es su obra maestra. El plan comienza incluyendo el mal en su plan. Allí aparece el enemigo a vencer, Satanás y sus aliados, ángeles que se rebelaron contra Dios. Estos son los dos bandos en guerra, el Dios Trino versus Satanás y sus aliados. El lugar de la batalla es la tierra, la creación de Dios, pues sobre ella está el botín a disputar, el hombre, la criatura que porta la imagen de Dios. Comienza la batalla y el enemigo de Dios se apodera del botín, haciéndolo caer en pecado igual que él. Dios le concede a su enemigo la posesión de todo el territorio, y la mayoría de los hombres que lo habitan solo deja para él un pequeño remanente al que siempre protege, aunque permite que su enemigo los azote con grandes aflicciones, haciéndole creer a todos que el enemigo siempre va adelante. Dios solo da a los suyos unas palabras de promesa que los suyos las creen, pero casi no las entienden, tampoco su enemigo, y le concede amplio dominio a su enemigo en tiempo y espacio por siglos y milenios, haciendo parecer que no hay movimiento hacia una victoria suya. Por el contrario, se ve un amplio y prolongado dominio de su adversario, casi destruyendo a los suyos, solo que él los libra de ser destruidos totalmente justo en el momento final. Incluso el enemigo hace que Dios se aparte de ellos, se divorcie de ellos y los deja por un tiempo con una sola esperanza. La esperanza en un solo hombre, el Mesías, el llamado Rey Eterno, el cual cree el enemigo que por su posición favorable y de dominio lo puede destruir e impedir que llegue a ser un Rey Eterno. El enemigo cree que él puede llegar a ser el Rey Eterno en lugar de ese Mesías anunciado. Dios enloquece a los malos en los pensamientos de su corazón y hace parecer todo una derrota suya y una victoria de sus enemigos, de tal manera que sus enemigos pierden venciendo y él gana perdiendo. ¿Puede haber algo más sabio que eso? Bueno, eso es la cruz. Sigamos avanzando en la estrategia. Cumplido el tiempo, nace el Mesías en una humildad desconcertante para todos. Solo unos pocos lo reconocen y lo alaban. El enemigo intenta matarlo desde su nacimiento, pero fracasa. El Rey Eterno crece en la total oscuridad para todos, hasta que en su manifestación pública comienza a conquistar un reino espiritual. ¿Un reino espiritual? ¿Ganar corazones de unos pocos hombres para Dios? ¿Qué estrategia es esa?
Eso no representa peligro alguno para el dominio de su enemigo. Definitivamente es una estrategia incomprensible, indescifrable. Su enemigo sigue confiado. Llegará el momento de eliminar a esos pocos y débiles adversarios y a ese Mesías que no pone en peligro sus grandes dominios. Ese Mesías inofensivo es inofensivo para él y sus aliados. Sin embargo, hay algo en este hombre, en ese Mesías, dice el diablo, que lo hace especial y que no hubo en el primer hombre, Adán. Este Mesías no cede a sus tentaciones y es totalmente obediente a su padre. El enemigo no entiende el significado ni la importancia de eso, pero no parece hacer diferencia, pues no lo ataca severamente, ni afecta significativamente sus dominios. Solo ha perdido en 3 años de ministerio del Mesías unas 70 personas y la posesión de algunos hombres que, aunque ya no domina ni destruye, tampoco se han ido con el Mesías. El enemigo sigue pensando que su control sobre la situación continúa. Es más, el enemigo tiene todas las piezas del ajedrez dispuestas para el jaque mate. Pronto el Mesías estará acorralado y podrá eliminarlo. Hubo un momento en que el diablo pensó que lo mejor era tratar de evitar que el Mesías fuera crucificado y trató de impedirlo, pero luego se dio cuenta que todo se movía hacia la cruz y creyó que allí tendría su victoria. La muerte del Mesías en la cruz sería la eliminación del mismo y dejaría el camino despejado para su dominio sempiterno sobre aquella criatura que porta deformada la imagen de Dios, su enemigo. Eso de que el Mesías iba a resucitar no lo entendió él ni nadie. Así que adelante, la cruz sería su victoria. Fue lo que dominó la escena de aquella guerra que parecía fácil de ganar, pues el Mesías no ofrecía resistencia alguna a ese final en la cruz. Así que con todo su dominio sobre los malvados hombres, el pueblo del Mesías ejecutó su supuesta victoria. Llevó al Mesías a la cruz y allí celebró con todos sus demonios, burlándose del Mesías, creyéndose vencedor, gritó y danzó. Pero lo que realmente ocurrió fue que cuando Cristo entregó su espíritu en la cruz, una espada traspasó la cabeza de su enemigo y su supuesta victoria fue su perfecta derrota. Él y todos sus demonios fueron exhibidos públicamente y el Mesías triunfó sobre ellos con su muerte. ¿Con su muerte? ¿Una victoria muriendo? Eso no se le ocurriría a ningún estratega militar. Esa es la genialidad incomparable de la cruz. Y ahora el enemigo agonizante, herido de muerte, sabiendo que le queda poco tiempo, sale apresurado a perseguir a los discípulos del Mesías y descubre que no los puede acabar y que ahora comienza a perder masivamente a sus súbditos y ve que su reino de mal es destruido progresivamente por el reino del bien, el reino del Mesías resucitado. Aún así, el enemigo prepara un ataque final, pues se le ha dado colocar un representante suyo en una posición de gobierno mundial y cree que por medio de ese representante podrá por lo menos destruir a muchos de los seguidores del Mesías y quizás recupere por medio de ese su representante lo perdido en un ataque final. Pero será inútil. Siempre que cree que puede hacer algo en su favor, sus ataques y supuestas victorias terminan profundizando su herida de muerte y acelerando su destrucción final. ¿Hay alguna estrategia que pueda compararse a esta estrategia? ¿Hay alguna victoria mejor diseñada que esta victoria? ¿No es la estrategia de la cruz la más grande y digna de alabanza? Me fascina pensar profundamente en la grandeza de la cruz. Entonces alabemos la cruz y gloriémonos en ella, imitando al apóstol que dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. La estrategia genial de la cruz muestra en su grado más alto la capacidad dramática de Dios. Pero antes que ella, hay muchos dramas que nos están esperando en la Escritura para ser descubiertos por nosotros y disfrutarlos y vivir ese apasionante efecto Emaús de ver a Cristo representado en los tipos del Antiguo Testamento. Pero ahora, para terminar, vamos a hacer una aplicación práctica a nuestra vida en el día de hoy. Y tiene mucho que ver con lo que el pastor Alejandro nos enseñaba ahora en su presentación.
La aplicación importante es que Dios es un dramaturgo. Un dramaturgo es un autor de obras dramáticas para el teatro. Dios es un guionista o un libretista que escribe o novelas o películas para el cine y la televisión. Dios es un dramaturgo o un guionista o un libretista o un novelista con una capacidad dramática insuperable. Es más, estos grandes hombres que vemos escribir esos dramas tan tremendos que nos atrapan en las películas y en los libros, solamente tienen un pequeñísimo reflejo de la capacidad dramática de Dios. Pero el gran dramaturgo es Él. Él es el dramaturgo insuperable, el guionista insuperable, el libretista insuperable. Y hermano, Él ha escrito un guión para ti. Él ha escrito tu propio drama. El drama de tu vida ya ha sido escrito. Y ese drama está compuesto por varios dramas que tú vas viviendo a lo largo de tu vida y que se fusionan y que forman tu carrera dramática. Tu vida es una carrera dramática que está en las manos de Dios. Y esos dramas van a tener momentos donde el sol está resplandeciente, las aves hermosas vuelan en el cielo, el pasto verde, los árboles hermosos, los animales, los hombres en hermosa compañía disfrutando de una música maravillosa, pero también va a llegar el momento para sufrir lo que nos enseñaban del pastor Alejandro de cómo Dios ha diseñado en su sabiduría hacernos el bien por medio del mal. Cuando llegue ese momento, entonces el drama se va a intensificar, hermano, y la música te va a sonar a ti. Ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan. Está sonando porque tú estás viviendo tu propio drama. Y en medio de ese drama tú puedes estar seguro de dos cosas. Primero, será un drama tremendo para ti y tu familia. Pero lo segundo y más maravilloso, este drama tendrá un gran final. Salmo capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Fe es la seguridad de que en todo drama que Dios traiga a nuestra vida, tendremos un gran final. Eso es fe. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos estar seguros de que en todo drama que Dios traiga a nuestra vida tendremos un gran final? Porque Cristo en la cruz destruyó el mal para su pueblo. Él es el hijo de Eva que fue prometido en Génesis 3:15, la simiente de Abraham, el profeta como Moisés, el rey eterno hijo de David. Y Él subió a una cruz precisamente para vencer el mal. Él venció el mal. Y por eso es que creemos Romanos 8:28. Que todo lo que sucede a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Así que no importa el drama, Dios nos está haciendo el bien. Juan 16:33 dice el Señor, confíen, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, tengan fe, fe en el dramaturgo, fe en su capacidad dramática, fe en que todos sus dramas tienen un gran final. Dios no puede escribir un drama que no tenga un gran final. Porque todo lo ha escrito para su gloria y su gloria no puede ser marchitada jamás. Así que mis hermanos, vencer el miedo, vencer la ansiedad, vencer la depresión, pensando en la capacidad dramática de Dios. Y la última aplicación. El último drama está por venir. Se llama la batalla de Armagedón, pero la veremos en el próximo capítulo. Inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Señor, te damos gracias por el SRL y porque a través de él nos has provisto en estos días este conocimiento maravilloso de tu ser grandioso y majestuoso.
Es un conocimiento que ya está en nuestras mentes y es un conocimiento que ya está haciendo arder nuestro corazón. Es un conocimiento que nos ha llevado un poco más a apreciar la inescrutable grandeza de tu ser. Y es un conocimiento que está despertando una enorme pasión entre nosotros. Y es un conocimiento que está avivando mucho más nuestra fe para tener sendas victorias contra el miedo, sendas victorias contra la ansiedad, sendas victorias contra la depresión. Nos está haciendo amarte muchísimo más, querer entregarte muchísimo más toda la vida y todo el ser. Nos está llevando a amar más las Escrituras. Hoy hemos visto en esta última presentación que las Escrituras son sencillamente fascinantes porque tú eres genial para escribir, tú eres genial para enseñar y tu espíritu es genial para tocar mi corazón cuando yo las leo. Te damos muchas gracias, Señor, por todo esto y te pedimos que podamos seguir adelante, que podamos seguir teniendo más estudios de teología propia, de doctrina de Dios. Vamos a volver a estudiar la aceidad de Dios y cuando la volvamos a estudiar vamos a entenderla mejor. Vamos a volver a estudiar la eternidad de Dios y aunque estas cosas nunca se podrán entender bien, vamos a entender mejor la eternidad de Dios. Y así con la inmutabilidad, con la infinitud, con la omnipresencia, omnipotencia. Y ya no tendremos ideas tan humanas de Dios. Tendremos ideas más divinas de Dios. Estaremos adorándote muchísimo mejor al ya no tener ideas tan humanas de Dios. Enseñanzas como la impasividad de Dios o serenidad de Dios nos llevan a darnos cuenta de tu grandeza y de que tú no eres como nosotros, de que tú eres distinto a nosotros, de que tú eres muy grande y por tanto de aquí en adelante estaremos conociéndote más y más por toda la eternidad. Por supuesto, siempre con la ayuda de tu Espíritu. Señor, yo creo en el Espíritu Santo y todos los que están aquí conmigo creemos en el Espíritu Santo. Y tú nos vas a estar guiando muchísimo más. Pedimos desde ya por la nueva conferencia, la que vamos a tener el año entrante, y te pedimos que una porción fresca de tu Espíritu siga trayendo grandes expositores de tu palabra, de todos los lugares del mundo, de varios idiomas, si así tú lo quieres, pero todos ungidos con el poder de tu Espíritu para mostrarnos tu grandeza y la gloria de la cruz. Te damos muchas gracias por este tiempo hermoso. En el nombre de Cristo. Amén.